Bueno chicos, entonces vamos a empezar a hablar ahora de límites trigonométricos. ¿Listo? Vamos a pensar cómo hallar los límites para las funciones trigonométricas que conocemos. Entonces, para iniciar, vamos a empezar diciendo que para nuestras funciones trigonométricas, vamos a escribir esto, toda función trigonométrica es continua en su dominio. Es continua en su dominio. Y esto nos va a servir precisamente para poder decir qué pasa con los límites, por lo menos. La función seno y la función coseno son funciones que son continuas sobre los reales. Entonces lo que me indica es lo siguiente: el límite cuando x tiende a a, sin importar quién sea el valor de a, de seno de x es igual a seno de a. Va a ser simplemente evaluar. El límite cuando x tiende a a de coseno de x, sin importar quién sea a, va a ser igual a coseno de a. Bien. El límite cuando x tiende a de la función tangente de x. Esto es igual a tangente de a. Solamente que pues a no puede tomar valores como pi medios, 5 pi medios, porque no puede. Aquí lo interesante es que esos valores de a deben estar en el dominio de la función. ¿Listo? Lo mismo con límite cuando x tiende a de cotangente de x. Esto va a ser igual a cotangente de a. También por aquí podemos colocar límite cuando x tiende a a de secante de a, de secante de x, va a ser igual a secante de a. Y límite cuando x tiende a a de cosecante de x es igual a cosecante de a. A cosecante de a. Todos estos, pues de aquí, yo los estoy considerando que a pertenezca al dominio. ¿Listo? A debe pertenecer al dominio de la función. Y ahí entonces podríamos determinar cuál es el valor del límite. Bien. En base a esto nosotros podríamos calcular límites como el siguiente. Colocar un ejemplo por acá. Vamos a pensar en el límite cuando x tiende a 2 de seno de x al cuadrado menos 16 sobre x menos 4. X menos, vamos a colocarlo de esta manera. X menos 4 y aquí x menos 2. Y esto va a ser igual precisamente a lo siguiente. Va a ser igual a, primera propiedad, el seno es una función continua. Entonces podemos hacer lo siguiente. Esto es seno de el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Y ya sabemos que lo que tenemos dentro del límite es precisamente una diferencia de cuadrados arriba. Entonces nos queda x menos 2 por x más 2 sobre x menos 2. Y aquí se cancelarían los x menos 2 y me quedaría que esto es igual esto va a ser igual al límite cuando x tiende
a 2 de seno de x más 2, que esto sería igual a seno de 4. Bien, por aquí en cada uno de estos, pues es necesario, voy a arreglarlo, aquí es igual al límite cuando x tiende a 2, es necesario colocar esos límites, ¿sí? Porque ninguno lo estoy evaluando, y por aquí también, límite cuando x tiende a 2. Bien, ese precisamente ese ejemplo. Ahora, la idea es pues pasar a resolver otro tipo de límites y vamos a colocar aquí como nuestro objetivo poder resolver el siguiente límite. Límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x. Ese es nuestro primer objetivo, resolver, encontrar el valor de este límite. Y también pues podemos pensar en encontrar el valor del siguiente. Límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x. Si ustedes se dan cuenta, esos dos límites que acabo de colocar ahí son límites de funciones trigonométricas, y si reemplazamos en cada uno de ellos nos va a dar una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Bien, entonces la idea es pues cómo resolver estos dos límites. Entonces resulta que para resolver el primero vamos a usar un teorema que es conocido como el teorema del emparedado. Vamos a hablar del teorema de compresión. Teorema de compresión. O lo que, como les decía, también es conocido como el teorema del emparedado. Entonces voy a hacer una gráfica por aquí, más o menos, para contarles en qué consiste el teorema de compresión. Y la idea es la siguiente. Vamos a tomar por aquí un punto. Vamos a tomar por aquí una A. Por aquí tenemos una A. Y para ese A vamos a decir que por acá hay un respectivo valor L. Por aquí. Bien. La idea es la siguiente. Supongamos que queremos calcular el límite para una función f que pasa por aquí. Digamos que esta es nuestra función f de x. Y resulta que yo puedo encontrar dos funciones que van a tener el siguiente comportamiento. La primera función es la función g de x, que va a estar siempre por debajo de la función f de x. Esta es la función g de x. Y que también puedo encontrar una función h de x que está siempre por encima, una función que sea algo como lo siguiente. Esa es mi función h de x. Y la idea es la siguiente. Si yo logro mirar que el límite cuando x tiende a de h de x es L, y el límite cuando x tiende a de g de x es L también, entonces como f de x está en la mitad de ellas dos, esa función debe tender al mismo límite, ¿sí? Que es lo que está pasando acá. Y por eso este teorema también se conoce como el teorema del emparedado, precisamente por esta compresión que están haciendo acá. Vamos a escribir entonces qué dice el enunciado. Entonces, suponga que f, g y h son funciones para las cuales vamos a escribir el comportamiento que tienen, y es que g de x siempre es menor o igual que f de x, y esta a su vez es menor o igual que h de x. Esto incluso puede pasar para todo valor cercano aquí, o sea, puede ser para un intervalo abierto aquí, centrado en A. Para un intervalo abierto centrado en A.
Bien, ¿qué va a pasar en este caso? Para las cuales se cumple esto y el límite cuando x tiende a A de g de x es igual a L, el cual es igual también al límite cuando x tiende a A de f de x. Tenemos eso ahí. Entonces, ¿cuál es la conclusión del teorema? La conclusión es que el límite cuando x tiende a A de nuestra función que está en la mitad va a ser igual a L también. ¿Listo? Ese es precisamente el teorema de compresión, o el teorema, o conocido como el teorema del emparedado. Bien, vamos a hacer, pues, vamos a mostrar unos límites. Pasar por aquí a la siguiente página. Hacer unos ejemplos. Ejemplo. Vamos a pensar primero en el siguiente límite. Primero, límite cuando x tiende a 0, de seno de 1 sobre x. Pensemos en este. En este caso no voy a usar el teorema de compresión, lo voy a usar es para el siguiente ejercicio, pero necesito primero conocer qué pasa con este límite. Bien, y en este caso, si ustedes se dan cuenta, si reemplazamos, el límite me quedaría seno de 1 sobre 0. Entonces resulta que este límite no existe, porque a medida que el x va acercándose hacia 0, los valores los valores del argumento del seno cada vez van a ser más grandes, y eso lo que me hace es que el valor de seno esté variando. Entonces este límite no existe. Bien, es un límite que no existe. Ahora voy a plantear el siguiente ejemplo, que este es un límite que sí va a existir. Límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado por seno de 1 sobre x. Ese límite de ahí. Vamos a mirar cuánto nos da. Y para hacerlo, para resolverlo, pues vamos a pensar en el teorema de compresión. ¿Listo? Este límite vamos a resolverlo de la siguiente manera. Resulta que nuestra función seno de x, ¿sí?, seno de cualquier cosa, ¿sí?, seno de alfa, el rango de esta función está entre 1 y menos 1. Así está el rango de la función, sin importar quién sea alfa. O sea que de hecho yo tengo que menos 1 es menor o igual que seno de 1 sobre x, y este a su vez es menor o igual que 1. Ok. Y ahora lo que voy a hacer es multiplicar esta ecuación, esta desigualdad, la voy a multiplicar por x al cuadrado. Y multiplicando por x al cuadrado, como es un número positivo siempre, no va a cambiar el sentido de la desigualdad. Entonces, si multiplicamos por x al cuadrado, me quedaría lo siguiente: menos x al cuadrado menor o igual que x al cuadrado seno de 1 sobre x menor o igual que x al cuadrado. Y ya logré hacer lo que me pide el teorema de compresión. Me dice, tome la función a la cual le va a hallar el límite y halle una función que esté por encima y una que esté por debajo. Bueno, me falta mirar que esas dos funciones que encontré, las que están por los extremos, que vayan al mismo límite. Y en este caso, pues, así va a ser, ¿no? Vamos a aplicar ahora, apliquemos límites a toda la desigualdad. ¿Listo? A toda la desigualdad. Sería límite cuando x tiende a 0 de menos x al cuadrado menor o igual que el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado seno de 1 sobre x menor o igual que el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado.
¿ok? Los límites de los extremos son límites de funciones polinomiales, o sea que lo único que debemos hacer es reemplazar. ¿Y así que obtenemos? Obtendríamos que, vamos a pasar aquí a la siguiente línea, que 0 es menor o igual que el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado por seno de 1 sobre x. Y este a su vez es menor o igual que 0 también, ¿sí? Aquí estoy aplicando que al reemplazar este límite me va a dar 0 y este límite también me va a dar 0. Y era precisamente lo que quería según el teorema de compresión. Quería buscar dos funciones, una que estuviera por encima y una que estuviese por debajo, de tal forma que las dos funciones se vayan al mismo valor. Bien, y aquí en la última línea lo que concluimos es el límite que estoy buscando es un valor mayor o igual que 0 y a su vez es menor o igual que 0. O sea que la única opción que me queda para este límite, la única opción es que el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado por seno de 1 sobre x sea igual a 0. Bien, y ahí encontramos precisamente el valor de ese límite. Entonces, y fue precisamente usando el teorema de compresión. Bueno, entonces recordemos nuestro objetivo. Nuestro objetivo eran estos dos límites que tenemos acá. Límite de seno de x sobre x y el límite de 1 menos coseno de x sobre x. Son los dos límites importantes que vamos a tratar de resolver. Bien, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a empezar a resolver este límite. Límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Vamos a resolver este límite primero. Bien, para eso vamos a tener en cuenta la siguiente desigualdad. La siguiente desigualdad, que es coseno de x es menor que seno de x sobre x, y esto a su vez es menor que 1. ¿Listo? Esto de aquí se los dejo como una consulta. ¿De dónde sale esta desigualdad? Y es precisamente de unas comparaciones geométricas que se hacen sobre el círculo de radio 1. Bien, eso aquí les queda como consulta. ¿De dónde sale esa desigualdad? Y a partir de esta desigualdad voy a poder encontrar el límite que queríamos, poder determinar el valor de este límite. ¿Por qué? Porque si yo aplico límites, aquí ya tengo precisamente nuestra función acotada por encima y por debajo por dos funciones. ¿Qué pasa si aplico límite a toda esta desigualdad? Me va a quedar límite cuando x tiende a 0 de coseno de x menor que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x menor que el límite cuando x tiende a 0 de 1. Este de aquí, el primer límite, coseno de x, ya acabamos de decir que coseno es una función continua, o sea que simplemente va a ser reemplazar. O sea que el límite que tenemos por este lado es precisamente coseno de 0, pero coseno de 0 nos da 1. Este límite es 1. Y el límite de una constante es igual a la constante, o sea que este límite de acá nos da 1. Entonces tengo la función acotada por izquierda y por derecha con dos funciones que se van al mismo valor, las dos se van hacia 1. Por lo tanto, la conclusión, aquí en este caso, es que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x va a ser igual a 1. Más adelante vamos a concluir, más adelante cuando estemos viendo aplicaciones de la derivada, vamos a mirar otra forma de calcular este límite que tenemos acá. ¿Listo? Que hasta el momento la única forma sería a través de esta consulta que les dejo, a través de esto. Es la única forma que tenemos al momento para encontrar el valor de este límite.
Bien, ese era uno de los primeros límites que yo quería calcular. El otro límite que quería calcular era el siguiente, límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x. Ese límite de ahí. Quería también calcularlo. Y para este límite, lo que vamos a resolver, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer las cuentas por este lado. Límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x. Y vamos a multiplicar arriba y abajo, ¿sí? Vamos a multiplicar por un mismo factor que va a ser 1 más coseno de x. 1 más coseno de x. Vamos a multiplicar por ese factor. Y nos va a quedar que esto es igual al límite cuando x tiende a 0. Arriba nos va a quedar precisamente una diferencia de cuadrados. Nos queda 1 menos coseno cuadrado de x. Y a la parte de abajo nos queda x por 1 más coseno de x. Nos queda eso de ahí. Bien, la parte de arriba es una identidad trigonométrica, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Por lo tanto, lo que tenemos arriba es seno cuadrado de x sobre x por 1 más coseno de x. Nos queda de esta manera. Y aquí puedo partir los límites. Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x del seno de x sobre x multiplicado por el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre 1 más coseno de x. Y podemos reemplazar por los valores que obtenemos. Entonces aquí nos quedaría límite del primero. Este límite es el límite que acabamos de mostrar que nos da 1. Entonces nos quedaría 1 multiplicado por límite acá sería seno de 0, que es 0, sobre, evaluando aquí por 0 me daría 2. ¿Y esto cuánto nos da? Esto nos da precisamente pues 0. ¿Sí? Nos quedaría 0 dividido entre 2, pues es 0 por 1, nos daría 0. O sea que tenemos el valor del otro límite que queríamos calcular. Límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x es igual a 0. Bien. Vamos a resolver otros ejemplos. Vamos a tomar por aquí límite cuando x tiende a 0 de 10x menos 3 seno de x sobre x. Ese límite de ahí. Este límite es igual a lo siguiente. Entonces, esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de 10 sobre x menos 3 seno de x sobre x. Lo que hice fue precisamente partir esta fracción como una suma, bueno, de hecho como una resta, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es calcular el valor de cada uno de esos términos. Entonces nos quedaría de esta manera. Y aquí nos va a quedar que es igual a ¿quién? Límite cuando x tiende a 0 de 10 menos 3 que multiplica a seno de x sobre x. Y ya podemos evaluar ese límite. Me quedaría el límite de la constante 10, que es 10, menos 3 veces el límite de seno de x sobre x, o sea, me quedaría 3 por 1. Y aquí me quedaría entonces que el límite que me estaban preguntando es precisamente 7. Bien, ese límite de ahí. Ok, siguiente. Límite cuando x tiende a 0, de, vamos a colocar seno de 2x sobre x. ¿Listo? Ese límite de ahí.
Entonces, para resolver ese límite, esto va a ser lo mismo que el límite cuando x tiende a 0, y vamos a utilizar la propiedad trigonométrica para el seno de 2x. ¿Listo? Para esa propiedad, la identidad trigonométrica para esa función es que es igual a 2 veces seno de x por coseno de x. ¿Sí? El seno del doble ángulo es igual a 2 veces seno de x por coseno de x. Sobre, eso me quedaría sobre x. Me quedaría de esta manera. Y esto es lo mismo que 2 veces el límite cuando x tiende a 0 de seno de x, del seno de x sobre x multiplicado por coseno de x. Bien, y esto va a ser igual a ¿quién? Esto es igual a 2 por, empecemos a mirar los valores de los límites. El primer límite, que es el que está aquí, es el límite trigonométrico importante, del cual ya hablamos, ¿sí? La tendencia es hacia 0, entonces ya sabemos que ese límite nos da 1. Multiplicado por coseno de x, que coseno de x es una función continua, por lo tanto es simplemente reemplazar, que sería coseno de 0, que en este caso también sabemos que es 1. O sea que el límite nos da 2. El límite en este caso nos queda que es 2. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Límite cuando x tiende a 0 de la función tangente de x sobre x. Límite de esa función. Entonces, en este caso, ¿cómo quedaría? Sería el límite cuando x tiende a 0. Recordemos que tangente de x, voy a tratar de escribirlo aquí, tangente de x es lo mismo que seno de x sobre coseno de x. Eso estaría dividido entre x. Si hacemos ley de medios y extremos, esto nos quedaría que es igual a ¿quién? Al límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x coseno de x. Me quedaría de esta manera. Y esto lo puedo ver también como el límite cuando x tiende a 0 de seno de x, puedo ver como el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x multiplicado por 1 sobre coseno de x. Y podemos aplicar límite ahí. Entonces me quedaría límite del primero 1. Y límite del segundo sería 1 sobre coseno de 0. Coseno de 0 recuerden que es 1. Entonces me quedaría 1 por 1, que esto es 1. O sea que este límite, vamos a ir colocando los valores aquí al frente. Este me dio 7. Este de aquí me dio 2. Y este límite de aquí me dio 1. Bien. Vamos a seguir haciendo algunos ejemplos adicionales. Siguiente. Pensemos en el siguiente límite. Es un límite sencillo. Límite cuando x tiende a 0 de x sobre seno de x. La pregunta es ahora, ¿qué pasa si yo intercambio el orden de la división? ¿Sí? ¿Será que se mantiene el mismo valor? Entonces vamos a mirar qué pasa. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de x sobre seno de x. Y lo que voy a hacer es dividir arriba y abajo, por x. Divido aquí y divido aquí. Y me va a quedar lo siguiente, que esto es igual, vamos a escribirlo así, al límite cuando x tiende a 0 de 1, ¿sí? Porque me quedaría x sobre x, que es 1, sobre el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Y este límite es igual a ¿quién? El límite de arriba pues me da 1 y el límite de abajo me da 1 también. 1 dividido entre 1 pues me da 1. O sea que aquí lo que me está diciendo es no importa el orden en el que usted haga la división, eso le va a dar 1. Y lo mismo podríamos probar con
vamos a escribirlo por aquí por el lado. Lo mismo podríamos probar con el límite cuando x tiende a 0 de x sobre tangente de x. De x sobre tangente de x. ¿Listo? Ese límite también sería para 1. Si intercambiamos el orden de coseno, ahí sí no podríamos hacerlo, porque nos quedaría 1 sobre 0. Lo que sí podemos escribirlo es de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a 0 de cambiar el orden de la resta. De coseno de x menos 1 sobre x. Ese límite. Recuerden que como lo teníamos escrito anteriormente, era 1 menos coseno de x. ¿Listo? Resulta que en este caso, pues ese límite nos va a dar lo mismo. También, porque el límite así, vamos a escribirlo de nuevo, es precisamente lo mismo que menos, vamos a escribirlo así, que el límite cuando x tiende a 0 de menos 1 menos coseno de x, factorizando un menos ahí, sobre x. O sea que esto me daría que es lo mismo que el menos el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x. Y este límite, este último, es el límite del cual ya hablamos, que dijimos que nos daba 0. O sea que el valor aquí que nos quedaría sería menos 0, que es el mismo 0. O sea que no importa el orden de la resta, aquí me va a dar 0. Bien, tenemos eso de ahí. Un ejemplo más, vamos a hacer un ejemplo más. La idea sería pensar en algo como lo siguiente. Límite cuando x tiende a 0 de seno de, vamos a colocar aquí 4x. Seno de 4x sobre x. Ese límite de ahí. ¿Cómo resolver ese límite? Entonces, en este caso, como vimos anteriormente, uno lo que podría hacer sería proceder usando propiedades trigonométricas para poder llegar al límite que nosotros conocemos, que es precisamente el límite de seno de x sobre x. ¿Listo? Este límite, de hecho, yo lo voy a poder ver también de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a 0 de 4 veces seno de x, seno de 4x, sobre 4x. ¿Listo? ¿Y esto va a ser igual a quién? Esto va a ser igual a 4 veces el límite cuando x tiende a 0 de seno de x, seno de 4x, sobre 4x. Y este límite que tengo escrito acá es precisamente, tiene la misma forma del límite trigonométrico inicial, del que ya hemos hablado. Es seno de x sobre x. Ten en cuenta que aquí el argumento es el mismo. O sea, uno podría decir lo siguiente. Yo sé que el límite cuando no necesariamente x, yo puedo colocarle cualquier variable. Límite cuando y tiende a 0 de seno de y sobre y es igual a 1. Ese límite nosotros lo conocemos. Y entonces aquí yo estoy diciendo, pues este es mi y este es mi y de acá. ¿Listo? Y además ese y hacia dónde se va. Pues si x se va hacia 0, el y se va hacia 0. O sea que este límite, ¿cuánto me va a dar? Este límite me va a quedar que es igual a 4 por 1. O sea que el límite me va a dar 4. Bien, la idea sería poder determinar el valor de límites como los siguientes. Límite cuando x tiende a 0 de seno de kx sobre k, ¿sí? Y vamos a colocar aquí un ejemplo más planteado. Límite cuando t tiende a 0, vamos a cambiar la variable, cuando t tiende a 0 de seno de t menos 2 sobre t cuadrado menos 4. De esa manera voy a cambiar aquí, no es la tendencia hacia 0, la tendencia sería hacia 2. Poder encontrar los valores de estos
de estos límites. Voy a dejarlo planteado, que esto pues va a ser precisamente con la ayuda de cambios de variable, que es precisamente lo que vamos a hacer en el siguiente video. Cambios de variable para poder encontrar el valor del límite.